Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy es jueves, abril 22. Se nos está yendo abril, ¿verdad? Bastante rapidito y esta semana, ¿verdad? Pienso yo que esta semana se fue bastante a las millas. Amigos, hoy vamos a tener, déjenme manejar un poquito esta luz que está como que bien para acá. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener en unos minutitos, en 4 minutitos, vamos a tener al aire a la doctora Antonia Coelho de Novelo, que tuvo el detalle de recibir hoy a Noticel tempranito. Tenemos una situación verdaderamente interesante y preocupante con relación a esto del COVID-19. Ella la hemos escuchado muy vocal con relación a este asunto del COVID, y hoy la tenemos con nosotros en el Pulso de la Mañana. Buenos días, Amara Rojas, también cafecito en mano. Buenos días, Alfredo López, a Javier Rosado, a Dali Ramos, a María Benítez, a Jet Carlos, a Mari, a Concepción Ichazábal, a Bill, que sé que está por ahí. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas. A Erasmo Alvarado, saludos, buenos días a Heidi, buenos días a Lourdes. La doctora estaba conectada, así que debe estar por regresar. Vamos a ver. Amigos, hoy les invito a que entren a nuestra portada de Noticel. Es una portada bastante complicada, que es lo que vamos a estar discutiendo con la doctora Antonia Coelho de Novelo. También quiero avisarles que a las 7:30 de la mañana estaré con el representante Jesús Manuel Ortiz, que nos va a hablar de esta pugna con el Ejecutivo. Es una pugna bastante intensa ya en este punto tan temprano del cuatrienio, así que vamos a estar pendientes a eso y vamos a conversar con él sobre eso, porque él también tiene en sus manos la designación de Larry Selhammer como secretario de Estado, y además estará viendo próximamente, como le corresponde constitucionalmente, el nombramiento del Contralor Manuel Torres Nieves. Así que de hecho, en estos días él estuvo en la Fortaleza y queremos tener esa impresión. Pero hoy, antes de comenzar, ¿verdad?, los detalles más los detalles del día, tengo que decirles que en COVID, que los casos hoy en Puerto Rico estamos complicados. Hay un alza en casos pediátricos y contagios en el área laboral. Además de eso, tenemos en la zona metro, es la zona principal de incidencia de casos de COVID entre menores de 0 a 9 años. Además, hoy tenemos 385 nuevos casos con prueba molecular y tenemos 541 personas hospitalizadas. 541 personas hospitalizadas. Ustedes siempre me preguntan cómo está esa situación con respecto a, déjenme verificarles, se los doy rapidito. Antes, porque quiero entrar rapidito con la doctora. Tenemos 71 personas en ventilador. 71 personas se encuentran en ventilador y hay 14 decesos a causa del coronavirus. Ustedes también me preguntan siempre por las hospitalizaciones pediátricas. Tenemos 31 hospitalizaciones pediátricas. 2 de esos niños están en intensivo y 2 están en ventiladores pediátricos. No quiero hacer esperar más a la doctora Antonia Coelho de Novelo, que la vamos a unir a esta conversación. Doctora, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días. Tiene ahí como un aparatito que está en el medio. ¿Esto es como un coquí? Sí. Buenos días. Ahí está, ahí se ve perfecto. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. De verdad es un placer
que esté aquí con nosotros. Le tenemos mucho respeto, la hemos visto sumamente activa en este proceso y cada vez me pregunto, ¿verdad? Con tantas voces tan sensatas como la suya, ¿cómo es posible que tengamos un cuadro de COVID como el que tenemos hoy? Yo creo que siempre vamos a necesitar mucha más información. Y yo creo que si estamos informados de lo que Puerto Rico está sufriendo a nivel total, yo creo que vamos a aprender que todavía a lo mejor hay mucho más casos. Doctora, empezamos, y usted lo dijo en algún momento, empezamos muy bien en su momento. En su momento incluso fuimos un ejemplo de cómo hacer las cosas. ¿Qué estamos haciendo mal? Mira, yo creo que son unas cuantas cosas y ninguna de ellas es peor que la otra. Sin embargo, creo que el público está cansado. Y al público está cansado con esta práctica, piensa que ya no puede un año de esto, no veo que sea mejor. Ahora que me la estoy poniendo, yo creo que necesito información para que no se la vacuna. El sería mucho peor. Sí. Un poquito más de sentido de frustración, que no nos han explicado la importancia de y la importancia de las variantes en la de la vacunación es increíblemente importante porque la presencia de una indica que básicamente tenemos más oportunidad, más reproducción y que básicamente nos infectamos muchas más con las variantes. Empezamos con 50, estamos en 126. Empezamos con unas cuantas, simplemente 34 de la 117, que es la del Reino Unido, ya estamos cerca de 100 y pico. En ese sentido, tenemos 15 de la de Nueva York y 5 variantes de la de Nueva York. Por lo tanto, la gente tiene que saber lo que está pasando a un nivel en donde nos podamos proteger. También tenemos que nos ha bajado como el sistema de protección, nos dan un 30%, noche. A lo mejor necesitamos un poco más fuertemente lidiar con los que se encuentran mucho más positivos, los restaurantes y los centros comerciales, y no lo hemos visto al nivel que esperábamos. A la misma vez, pienso que podemos viajar. El CDC nos ha dicho que podemos poner una mascarilla y entretener a la gente que conocemos que pensamos que no está a riesgo. O sea, como nos están dando pasaportes abiertos para hacer cosas que no hacíamos antes. Pero lo importante es que la gente se está olvidando que entre la primera vacuna y la segunda vacuna, 2 semanas para tener la inmunidad. Y básicamente yo creo que en la mitad de la primera y la segunda, como que nos estamos bajando de guardia pensando que ya tenemos 50% de inmunidad, pero ninguna de las vacunas nos da de 94% de efectividad. Así que Doctora, si se puede mover un poquito más para el frente porque se perdió como la imagen, no se ve usted y por alguna razón hay algún problema con un poquito con el audio. Me está diciendo, y se oía un poquito entrecortada, disculpe, sí. le escuché decir, estamos otra vez con los centros comerciales llenos, estamos otra vez con la actividad como si nada hubiera pasado. Así que en parte es una responsabilidad nuestra individual. Me pregunto si usted entiende que el gobierno, a nivel de gobierno, tiene que tomar unas medidas más restrictivas. Yo le he escuchado a usted, por ejemplo, hablar de que hemos olvidado que hay que bregar con la ley seca, ¿verdad? ¿Qué otras recomendaciones tiene usted? Mira, yo creo que en este momento el gobierno tiene el derecho de proteger a sus ciudadanos porque cuando no nos estamos protegiendo. Y en ese sentido, a lo mejor tenemos que hacer algo, pero no podemos cerrar el país completo, porque yo creo que la gente ya tiene totalmente una restricción severa. He visto dos cosas que sacaron la Asociación de Infectólogos de Puerto Rico y en ese sentido podemos hacer algo bueno como yo a ellos. Estas recomendaciones de ustedes hubiesen sido magníficos al comienzo de la pandemia y lo hubiésemos seguido en orden, mejor. Pero las que creo que son importantes son dos cosas que dicen los psicólogos. Lo más importante es no me cierres totalmente el país. La gente no está lista para eso. Pero un mes es un acto que se crea y por lo tanto si podemos cerrar por lo menos un mes, empecemos con 2 semanas y subamos probablemente a 4 si todo está saliendo a la medida y creo que podemos hacerlo para solamente los fines de semana. Ponme ley seca. Bájame de 9 a 7 de la noche y haz solamente que lo esencial sea lo que pueda salir tú a hacer. La farmacia, la gasolina, como hicimos al principio de la pandemia, y mira a ver si eso
funcionando. Segundo, ¿estás seguro que cuando entren esta gente a Puerto Rico, antes de ponerle la multa de $300, avísalo por lo menos 2 semanas, pero que de Puerto Rico en su web lo pongan, las líneas aéreas lo pongan en su la aerolínea cuando te montan en el avión, ahora que te chequean la mascarilla, lo digan, los que no tienen una prueba en Puerto Rico van a correr con esta posibilidad. Anúncieme todo eso y luego impácteme con eso en 2 semanas. Pero más que nada, seguro de que estamos con los infectólogos. Si todos no funcionan, entonces tu moratoria, tu cuarentena está mucho más seria que solamente seguirme en un web y decirme en mi casa y en mi playa que yo apunte un no y me dejas tranquilo. En Hawái, el que te pone en el hotel, la familia que te recibe es responsable de que tú sigas la cuarentena porque ellos también tienen que dar la realidad. Segundo, estás en el hotel por 14 días, dependiendo de la sintomatología, tu comida te la trae al cuarto, puedes rentar un y tus costos te los pagas tú por tu responsabilidad. A lo mejor es un poco drástico, pero en Hawái ahora el pasaporte de las 2 vacunas para cruzar de isla a isla. Así que están muy adelantados nosotros. Tendríamos que llegar a ese nivel. Si hacemos esto por 2 semanas, cerrar 7 de la noche, solamente los primeros días de marzo, creo que estamos en la dirección correcta. Y más que nada, una información que sea del Departamento de Salud donde me digas que mucha gente, ay, si me va a dar que joven, esa sensibilidad de que no te va a dar, que si te da el COVID, sobrevives, tienes complicaciones a largo plazo, te va a dar afecto del cerebro, vas a tener como una nebulidad. Segundo, el corazón te puede dar básicamente miocarditis, el pulmón te puede dar fibrosis, el riñón te puede dar ATN, necrosis tubular, y hasta 20% de personas pierden el pelo y peor, se encuentra una incidencia mayor de la tiroide inferior, también te da casos de diabetes sin tú haberlo tenido antes. Los hospitales entonces, en vez de personas crónicas por el COVID, y lo estamos viendo cuando el sistema inmune reproducido por esta infección en los niños. Ayer teníamos 51 niños hospitalizados, hoy estamos en 38. No indica eso que estamos fuera de esta pandemia con respecto a ellos, porque mientras más y más pruebas, básicamente más niños están infectados, porque yo por ciento que todavía tengo la eficacia, 4% de la vacuna, puedo infectarte a ti y tú sintomático me puedes infectar a mí. ¿Y qué más que los niños que lo pueden tener y lo pegan pero no tienen sintomatología? Algo bueno tiene que pasar. Lo que básicamente es que su sintomatología, a menos que no haya una madre bien pendiente, como esto es un coronavirus que viene de la misma familia del catarro, me le va a dar la misma naricita con moquitos, me le va a dar el dolor de cabeza, mami, no me siento bien, simplemente piensa que es un catarro y perdemos la oportunidad de llamar atrás. Pero si este tiene una fiebre de dos días que no se le quita, si no se puede levantar bien, si le duele la cabeza, si tiene dolor de estómago, tiene diarrea, tiene vómito, notas que los labiecitos están azulitos y que las manitos y los pies se le están hinchando y que tiene un rash con los ojitos bien rojos y los labios casi azulitos, piense que es un catarro, llama a tu pediatra y ve inmediatamente a la sala de emergencia. Este niñito puede tener el MISC, que está ya inflamado todos sus tejidos. Esto es una reacción. Cuando algunos tienen COVID, es una reacción bien grande de parte de su sistema inmune y por lo tanto es multiórgano y algunos de ellos pueden fallecer distinto al COVID normal y corriente. Niños menores de 9 años. Hay que estar mucho más de una consecuencia del COVID en la infancia que se está manifestando en números más grandes y que nos dejamos llevar por lo que dijeron antes. Los niños obviamente no los pegan, pero sufren el COVID de la manera y la gran mayoría se recupera y la gran mayoría ni los padres se dan cuenta porque los síntomas son mínimos, aparte que se den cuenta de la fiebre alta, del dolor de estómago, el vómito y la náusea, que no se ve en ningún otro lado, porque ahora están perdiendo el sentido del oler y el sentido del gusto. Así que no hay mucha diferencia, a menos que no haya un padre bien activo mirando esta sintomatología y un pediatra que básicamente sabe que va a estar contactado hasta por preguntas que son simples, pero pueden ser importantes en los ojos de esa madre. Así que tenemos que movernos en Puerto Rico para estar seguros que
estamos haciendo, que la vacuna funciona, sin ella toda esta sintomatología sería peor y nuestras muertes serían muchas más avanzadas. Corrija lo que existe de la gente que dice, pues para que me estoy vacunando, hay gente hospitalizada ahora que te la pusieron la vacuna y no estoy vacunando. Se está vacunando usted para protegerse de los efectos severos de un COVID, en donde la muerte es la finalidad, pero la enfermedad crónica con la que te deja es una realidad. Y no oigo a nadie diciendo lo que pasa después del COVID, a nadie. Estamos tan falta de una comunicación real, en no sea punitiva, sino realista, y que me pongas a mí específicamente, a aquellas que están mucho más afectadas, que son los jóvenes, de que sean parte del sistema de transmitir lo que necesitamos saber y lo hagan de una forma entre ellos, en donde se crean con alguna persona de la comunidad, que ellos crean en su palabra de lo que verdaderamente es. Lo hago por ti, no lo hago para que pienses que tú eres la causa de la infección, lo hago porque a lo mejor sin saberlo te estás poniendo a riesgo, y al ponerte a riesgo ponen en riesgo a tu familia sin querer. Doctora, en varias ocasiones cuando se le ha preguntado al gobernador, y no pretendo ponerla a pelear con él porque yo sé que sus consejos son consejos de salud y que son consejos teniendo el bienestar del pueblo en mente, el gobernador ha dicho que él, cuando le hablan de restringir un poco más, él dice, yo no tengo ningún consejo científico sobre eso. ¿Usted no ha hablado con el gobernador? No, yo siempre tenerme fuera de cualquier que no me la dé la ciencia, porque siento que básicamente la gente cree más en la ciencia en este momento, y más con el doctor Fauci, que está tan a tono con todo lo que está pasando, que básicamente no me quiero meter en un lugar donde tenga que estar dirigida a lo que me diga un gobierno. Él tiene su grupo, es excelente, que le está diciendo lo que necesita. Sin embargo, aprendí hace mucho tiempo una cosa que dice, nunca digas de esta agua no beberé, porque el camino es largo y te puede dar sed. Y por lo tanto, yo estoy segura, el gobernador es brillantísimo y su grupo excelente, y creo que el secretario de salud, aún no nominado, finalmente ha hecho una labor encomiable cuando lo consideramos y lo comparamos con los anteriores. Así que básicamente creo yo que cuando presenten esta data, que sigan los números pediátricos subiendo, que la gente siga pensando que la vacunación los protege, pero también los mete en el hospital. Todos esos mitos hay que empezarlos a lidiar con el Departamento de Salud, y un gran mensaje. Y yo creo que si el gobernador es el que lo dice como figura grande, la gente va a empezar a escuchar esto. Y si el doctor Mellado lo dice también, que lo dice diariamente, pero de alguna forma, alguna gente ve mejor, en vez de oír bien, ven mejor y absorben lo que ven leído y lo que ven en las redes sociales, pero las redes sociales con la verdad. Así que yo creo que el grupo del gobernador simplemente ha dicho, creí que recientemente leí, no cierren las escuelas antes de cerrar los negocios, porque básicamente los maestros están haciendo lo imposible para que la educación siga para estos niños, porque 31% de los niños están deprimidos porque necesitan esa actividad conjunta de verse. Pero ¿qué pasa? Al verse con la alegría, se olvidan de la mascarilla, se olvidan de que no se pueden abrazar, se olvidan de que no pueden estar tocando la superficie, y se olvidan de lo que dice la maestra de cuarto restringido, juego restringido, comida restringida, todo junto en un cuartito. Y entonces eso no lo puede contar mucha gente. Y cuando llegan a la casa, quieren jugar con el amiguito. Y obviamente transmisión a transmisión está pasando, sin que nos demos cuenta. Así que a lo mejor, como dijo el propio grupo del gobernador, las escuelas debieron haber sido lo último que se cerraran, porque ya le dimos una libertad a los niños con buena supervisión, que los maestros están vacunados y están siguiendo las reglas del CDC. Creo que eso debería ser la última cosa que cerremos, porque qué tristeza va a ser tener un año perdido de educación en Puerto Rico, cuando siempre ha sido la más grande cosa, que hasta los Estados Unidos se lo roban como estadística para demostrar que los hispanos estamos subiendo educación más de lo que estamos subiendo en los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo lidiamos con este problema, y yo sé que el señor gobernador es muy sensato y muy sensitivo a la información científica, porque siempre tengo que decir que eso es una realidad, y estoy segura que podría cambiar lo que está pasando con la ciencia, pero no porque se empuje, sino con los datos científicos. Yo creo que están ahí, y creo que lo va a movilizar al cierre es el número aumentado de niños, porque creo que cada uno de nosotros se va a tener que convertir como en un escudo para que un niño no siga siendo infectado por la familia, por sus amiguitos, por la escuela, porque la gente no sabe la realidad. Así que no me cierro a que él escuche y eventualmente tome esto para un mes, hámelo por 2 semanas. Entonces, por un mes, si está funcionando o no como usted quiere, pero por favor, a vacunarse en masa, a vacunarse
noches, cuando la gente pueda ir sin al salir del trabajo, sin el miedo de que pierda su empleo por estar 3 horas en una fila. Y por lo tanto, 10,000 al día en un día maravilloso, pero 5,000 al día a todos lados con los 600 que dice que tiene el Departamento de Salud y los 8 centros que tiene la Guardia Nacional. Yo creo que podemos vacunar de 7 a la medianoche diario, diario, inclusive los sábados. Y yo te digo a ti que esta pandemia se controla en Puerto Rico para el final de agosto. Me preocupa siempre. Van a empezar los huracanes y como dice el sistema de huracanes, en mayo podemos tener el primero. Y si es así, pues básicamente vamos a tener dilatación de llegar a la vacuna, dilatación de llevarla a los sitios necesarios y dilatación de que la gente se me vaya a vacunar cuando está más pendiente de que no se le mete el agua dentro de casa. Así que si lo hacemos todo rápido, antes de que lleguen los huracanes, estamos adelantándonos a los que puede pasar. Y en ese sentido, es prevención en vez de tener que remediar al final. Y eso es esencial para que pensemos en el futuro, no es lo que estamos haciendo hoy. Creo que cuando dice que llegamos ya a los 2 millones, es buenas noticias y malas noticias. En el sentido que la gente no entiende, eso quiere decir de dosis administradas. Claro. O sea, tenemos casi un 30% vacunados con la primera y tenemos solamente un 19% de vacunadas con las dos. Así que hay otra parte para educar a la gente lo que eso significa, dosis versus personas. Y en ese sentido necesitamos 2.2 millones vacunados para el futuro, porque las vacunas nos están llegando y dice el doctor Fauci que ya para el viernes es posible que ya el FDA deje que salga absolutamente, que la necesitamos tanto para las personas que no tienen hogar y para todos aquellos que quieren solamente una inyección. Doctora, usted, además de este ángulo, ¿verdad?, de salud física por el COVID, etcétera, yo quisiera que me dedique, antes de marcharse, un segundo para hablar sobre los efectos psicológicos que esto ha tenido en la gente. Me cuentan que los hospitales pediátricos están complicados, pediátricos no, sí, psiquiátricos, que están complicados, que los asuntos de salud mental están por las nubes en Puerto Rico este año y yo no me parece que sea casualidad. Tenemos más suicidios que en el año anterior. ¿Qué recomendación nos tiene? Yo creo que muchas veces nosotros, como seres humanos, tendemos a llegar pensando en las prioridades de la muerte versus depresión. ¿Qué quieres que yo haga? Pero acuérdate que la depresión te puede llevar a la muerte como el COVID. Y en ese sentido, no es solamente suicidios que están ocurriendo en Puerto Rico, es las llamadas centros de suicidio que están tan y tan aumentadas que básicamente se convierte en una llamada más en vez de una persona que puede llegar a la finalidad porque nadie le da atención. En ese sentido, yo creo que es importantísimo que la parte médica de Puerto Rico empiece también a lidiar con la parte psicológica, especialmente en nuestros profesionales de la salud, donde básicamente todos los días de su vida van a salvarte tu vida y cuando salen a la calle, después de haber trabajado 40 horas, te ven a ti sin una mascarilla, te ves aglomerado en un centro comercial y piensan, pero ¿para qué trabajo? Si básicamente mi palabra no indica nada, ni mi prospectiva muerte, porque puedo estar infectado aún y con el mejor mecanismo por un minuto que yo pierda el control de ponerme mi mascarilla y mi distancia y no me lave las manos y me ponga mi shield. En este sentido, hay que tomar en serio la parte psicológica y más que nada estas madres que se volvieron maestras. Ay, Dios mío, dígamelo a mí. Con 3 horas de Zoom, cuando tenías los trabajos de tu casa, los trabajos de tu empleo, supervisar a tu hijo para la escuela cuando nadie te dijo que tú ibas a ser maestra adicional, con la responsabilidad de que mi hijo o mi hija tenga lo que no tuvo el año pasado para poder sobrevivir con los exámenes que vengan para decir que pasó de grado. Y en este sentido, toda esa presión, esposa, madre, limpiadora de casa, es la madre, la mujer de Puerto Rico ha subido su depresión de lo que estaba antes en 3,2%. Hay que prestarle atención a toda esa depresión porque básicamente la que trabajó disminuyó o tuvo que dejar su empleo. Los $1,400 del PUA no te resuelven las necesidades de toda tu familia y por lo tanto para colaboran. Eso simplemente es una añadidura para las emergencias súbitas, pero no para mantener un hogar para todas las cosas que la mujer se ha convertido en una experta. La mujer está deprimida, los esposos al ver a la mujer deprimida están deprimidos, los hijos
están deprimidos al no poder jugar con sus amigos. Todas estas cosas que te ayudan para hacer tu estima propia, para estar seguro de tu carácter y tu desarrollo final, no está haciendo bien. Y cuando yo veo a las madres marchar, creo que es lo que están pidiendo es esa actitud positiva de sus hijos cuando han llegado a su casa después de casi un año de estar en seclusión. Y por lo tanto, si nos tenemos esto para el final de agosto, Fauci dice ahora 90%, yo creo que con 80-85 nos vamos a sentir felices. Abrimos nuevamente al turismo, abrimos nuevamente a vidas normales y ya finalmente nos vamos a dar ese abrazo que tanto necesitamos, porque el COVID no solamente nos ha mantenido en nuestra casa, pero nos ha disminuido la pequeñidad. No te veo, no te abrazo, no te digo lo bella que te ves, porque básicamente no te lo puedo decir personal. Nosotros somos de cara a cara, no somos de cámara a cámara. El día está llegando y nosotros solos somos los que vamos a poderlo hacer posible. Y por lo tanto, no te digo cuánto deseo esperar en que pueda salir a la calle, quitarme la mascarilla 7,000 besos. Pero por ahora, la mascarilla te va a proteger de 6% que la vacuna no te protege. Y es distanciamiento absolutamente. Y lavarte las manos absolutamente. Pero más, recuerda, sitios cerrados con poca ventilación, mantente distante. La conglomeración de gente que no conoces, mantente distante. Y si no puedes, mascarilla solamente para quitártela, para traer, para comer. Y recordando que cuando tú te das un palito, lo primero que haces es hablar duro y gritar. Y cuando tú cantas y gritas, tú transmites. Y Claro. eso bien se nos ha olvidado. Y que uno de nosotros infecta a dos. Volvemos entonces a COVID-101 porque ya nos consideramos expertos y hemos bajado la guardia. Está en nosotros conseguir la inmunidad para el final de agosto con la segunda dosis. Y en las vacunas no se puede parte que no están llegando. Eventualmente para la semana que viene algunos grupos triplicar los números y que entonces cuando llegue la Janssen nuevamente pendiente, abramos los sitios después de las 7 de la noche a vacunar a todo el mundo. Y mis felicidades a las farmacias de la comunidad que absolutamente están haciendo una labor increíble. Así que todos nosotros solos somos los que podemos atacar esta pandemia y volver a vivir y volver a vivir. Doctora, me queda agradecerle su tiempo. Esto es un foro bien importante. La gente habla entre ellos. Es un foro que dedicamos para que la gente haga preguntas, etcétera. Luego cuando tenga la oportunidad, mire las expresiones de la gente agradeciéndole. Estos son los perritos, disculpe, que son unos presentaditos. Agradeciéndole su tiempo para orientar a la gente. Muchas gracias. ¿Cómo es? Tú dijiste que la gente me lo está agradeciendo, hasta los perritos me lo están agradeciendo. Ajá, le dije que gracias y están los perritos agradeciéndoles. Realmente son palabras sabias, palabras sumamente sensatas que esperamos que tengan oído quienes puedan escuchar. Porque no es una noticia de humano, de ciencia real. Y por eso creo que esto será muy, muy bienvenido y te lo agradezco. Muchas gracias, que tenga excelente día. También, gracias. Gracias, un abrazo enorme desde acá. Gracias, hasta luego. Amigos, fue la doctora Antonia Coelho de Novelo. Estoy sumamente agradecida del tiempo que nos ha dedicado en esta mañana. Les pido, ¿verdad? Déjenme ver, déjenme break. Les pido sus indulgencias, obviamente, por un poquito que tenía problemas de audio, pero la doctora Antonia Coelho de Novelo, yo le perdono todo. Creo que es excelente su orientación. Creo que el que tenga oídos, como le dije al final, tiene que y debe escuchar. Ella, ¿verdad? Hay gente que está en contra de lo que ella sostiene, pero de cerrar. Dios mío, los perros, señor amado. ¡Manu! Hay gente que está en desacuerdo con el cierre, como ella lo plantea. Yo entiendo que son palabras que hay que escuchar. Nosotros, amigos, luego vamos a retomar el asunto del COVID a las 7:45. A las 7:45 con el pediatra José Verdecía. Manu, si me ayudas con los perritos, papi, porque están por ahí.
Vamos a retomar este asunto del COVID, pero como les prometí más temprano durante esta programación, sí, vamos a repasar ahorita todas las sugerencias. Llévate también a Malvi. Todas las sugerencias que nos ha dado la doctora Antonia Coelho de Novelo, que son importantes, que son necesarias que escuchemos. Que necesitamos escuchar y que han sido palabras extremadamente sensatas. Sí, tranquilos, que ya Manuel se encargó de los perros. Como les digo, o como les prometí esta mañana, tengo hoy al representante Jesús Manuel Ortiz, que lo vamos a agregar a esta conversación de inmediato. Buenos días, representante. Buenos días a ti, Denise. Buenos días a la gente de Noticel. Un placer siempre. Gracias por estar con nosotros y por ser ese popular que siempre aparece. Claro, siempre estamos a la orden. No es tan fácil, se lo comento. No, le comento que no es tan fácil lograr que un popular a veces esté aquí. Y le agradezco mucho, le agradezco mucho de corazón que esté no solamente presente, sino dispuesto a discutir aquí los temas, porque aquí siempre se habla con mucho respeto a la gente y hay muchas situaciones que están ocurriendo. Representante, una de nuestras historias hoy de portada en Noticel es precisamente esta pugna que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, particularmente con muchos temas cada vez más, pero particularmente con este asunto de los nombramientos. Y si bien esa responsabilidad cae principalmente en el Senado, usted también tiene algo de responsabilidad porque usted tiene nombramientos que usted constitucionalmente tiene que atender, como el secretario de Estado, el Contralor de Puerto Rico. Así que me gustaría primero que me dé su evaluación de qué es lo que está pasando, qué pasó, en qué momento se acabó la comunicación. Bueno, mira, yo creo, Denise, que históricamente la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo pues siempre tienen que tener esa dinámica de diálogo y de negociación en muchas medidas que se aprueban en ambos cuerpos. Cuando son dominados por distintos partidos, pues esa dinámica se acentúa un poco más. Yo creo que quizás tiene que estar relacionado a que en un área donde evidentemente la Asamblea Legislativa tiene un poder importante y algo que decir es en los nombramientos. Y estamos en un momento, si analizamos la conducta del Ejecutivo, porque se habla mucho de cuántas medidas se procesan en el Legislativo, con eso, pero ¿cuántas medidas el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa? Pocas medidas. Yo te puedo decir que soy el presidente de la Comisión de Gobierno, que más allá que yo tuve una reunión con el gobernador en estos días, yo no había recibido ninguna planteamiento de reunión ni de información de proyectos que el Ejecutivo entendía importante para ellos adelantar. O sea que hay un poco de una estrategia del Ejecutivo de no trabajar mucho con la legislatura, hacer lo menos posible. Así que yo lo que creo, y esto es una opinión, que donde sí no tiene opción en trabajar con la Asamblea Legislativa es en los nombramientos. Así que me parece que en esa dinámica es donde se están dando los desacuerdos, porque es donde la legislatura tiene un asunto importante que atender, que es la confirmación de cada uno de esos nombramientos. Y ustedes esa estrategia del gobernador aparentemente la tienen muy clara, sí. Y entonces son los nombramientos los que están ahí como que, yo no quiero usar la palabra rehén, pero parecería una situación de rehén. Pues yo creo que yo coincido contigo en tampoco usar la palabra rehén, porque me parece que es un proceso natural que se tiene que dar ¿verdad? En esa dinámica legislativa y ejecutiva. En el Senado, la controversia que ha surgido, que la última ha sido el tema del Departamento de Educación. Yo creo que en ese caso, Denise, el presidente del Senado tiene razón. El nombramiento que está haciendo el gobernador es ilegal de la manera en que lo está haciendo. El Código Político establece que si no hay no le corresponde, no hay un orden de sucesión establecido, pues entonces la persona que se nombre tiene que ir al Senado. De hecho, yo estuve recientemente hojeando una lista de 10 o 12 casos desde la administración de García Padilla para acá, de secretarios interinos que han tenido que ser confirmados por el Senado. Y yo creo que es una controversia innecesaria de parte del gobernador, y mi recomendación sería que nombre a la persona que él entiende va a ser el secretario o la secretaria para que pase en directo la evaluación de esa persona. No hay por qué estar en esta dinámica con un secretario interino si de verdad ellos pensaban dejarlo 2 días, 3 días o una semana como bien planteado. Yo creo que el presidente tiene razón.
Y mi pregunta va un poco también por ese lado, o sea, es que esto es más grande que una situación constitucional, a veces pienso, o más sencillo, porque yo pienso si eso se hubiera resuelto quizá con una llamada. Mira, voy a nombrar una persona, va a estar 2 días a cargo, solamente para encargarse de lo administrativo, en lo que manejo el asunto de la sustitución. Ahora hemos creado una crisis política porque uno dice una cosa, otro dice la otra. La jurisprudencia, tengo que decir, yo no soy abogada, pero estoy con usted. La jurisprudencia yo entiendo que le contradice al gobernador en este caso. Me parece que le contradice y que no está de su lado. Pero que él tiene otro problema. O sea, ahí había un subsecretario que parece que no es presentable en sociedad. Entonces, pues, tuvo que tomar esta determinación. De hecho, en el caso de educación, Denis, me parece incluso que no hay establecido por ley un orden de sucesión. Y si recuerdo, en la administración pasada, entiendo que con Wanda Vázquez surgió un incidente en educación similar, donde se nombra a aquel persona, el señor que se llamaba Eleuterio Álamo, que era creo que el director de San Juan. El Senado lo cuelga, el senador del PNP de Rivera Chats lo cuelga, así que era un interino que también tuvo que ser confirmado por el Senado. Entonces llegan a Eligio Hernández, que finalmente se convierte en secretario porque lo confirman, pero es el mismo incidente. Así que volvemos. Yo creo que es innecesario. Yo le recomendaría al gobernador que haga el nombramiento en propiedad para que sea evaluado por el Senado y pasemos esa controversia, que no estamos para estar invirtiendo tiempo en eso. Ok, entonces la pregunta que le tengo a usted es sobre lo que a usted sí le compete. Que es el secretario de Estado. ¿Cuándo usted va a bajar ese informe del secretario de Estado? El secretario de Estado ya el Senado le dio su aval y decidió Tatito Hernández Tatito Hernández alega, ¿verdad?, que lo hizo conjuntamente con su delegación, de ponerlo en hold en la Cámara hasta que se atienda el código electoral. ¿Usted va en algún momento a soltar ese nombramiento o va a quedar Larry Selhammer otra vez rehén? Mira, mi rol en la confirmación del secretario Selhammer es evaluar el nombramiento, someter un informe positivo o negativo para que el cuerpo vote por ese nombramiento. Ya todo el proceso del secretario de Estado que vaya que hacer en la comisión de gobierno que yo dirijo ya se dio. Se solicitaron los documentos, él entregó los documentos, hubo vista pública, él fue allí, se hicieron todas las preguntas, hubo ponencias de otra persona que fue a favor, de hecho, del nombramiento, y el informe está listo hace ya más de un mes. Obviamente hace falta una discusión en caucus. ¿Qué dice ese informe? Mira, yo no voy a adelantar ¿verdad?, lo que dice el informe, porque quiero tener la diferencia con los compañeros y compañeras de la delegación. ¿Es muy diferente al del Senado? Mira, nosotros conocemos a Larry Selhammer, ¿verdad?, en términos de su ejecutoria en la opinión pública, ¿verdad?, y como servidor público, y yo he dicho, y así te lo voy a decir a ti también, yo he dicho públicamente que a mí me parece que Larry Selhammer tiene todas las cualificaciones para ocupar el puesto. Yo creo que es una persona seria. Ya confírmenlo. Yo creo que es una persona, claro, ahí llego a la segunda parte de la ecuación. Ahora, ya el trabajo culminado en la comisión, tiene que celebrarse un caucus, que me parece que va a ser entre lunes y martes de esta semana, para que la delegación me pregunte lo que entienda importante y yo pueda aclarar las dudas del proceso, si hay alguna, y se determine como delegación cuándo se va a bajar. Ya ese proceso pues está en manos obviamente del presidente de la delegación en grupo, ¿verdad? Así que no es, yo no puedo bajar el nombramiento al hemiciclo porque yo no tengo esa potestad. Así que en ese sentido, yo lo que confío que va a suceder es que una vez tengamos ese caucus, que debe ser lunes o martes, se tome la determinación de qué va a suceder. Si el presidente de la Cámara va a tener una conversación con el gobernador sobre alguna materia que quieran conversar antes de confirmarlo o por lo menos evaluarlo en el hemiciclo, ¿verdad?, y contar los votos allí, pues eso es una prerrogativa que tienen que ellos dos, ¿verdad?, lidiar con la misma. Y yo pues voy a estar haciendo mi trabajo, Denise, y mi trabajo en ese sentido, yo hice mi trabajo, ahora me corresponde informarlo. Ahora le pregunto, el gobernador, y perdonen que el gobernador se reunió ayer con Tatito Hernández y con Dalmau de manera virtual. Con usted se reunió el día anterior. Sí. ¿De qué hablaron? Mira, hablamos de varias cosas. Primero, fui a abrir canales de comunicación con el gobernador. Yo creo que tendremos diferencias públicas en algunos asuntos de política pública, pero hay muchas ¿verdad?, semejanzas que podríamos y coincidencias que podríamos tener. Fui a abrir un canal de comunicación con él como presidente de la Comisión de Gobierno. Me toca evaluar legislación del Ejecutivo.
Segundo, fui a hablarle de proyectos que yo quería conversar con él porque me interesa que se puedan considerar, como por ejemplo el proyecto de la Cámara 152 que protege a los pacientes que utilizan cannabis medicinal como medicamento para que no los discriminen en su empleo y no los despidan o no los dejen de reclutarlos por el hecho de que sean pacientes. Segundo, hablé del tema de digitalización gubernamental con él. Sé que él ha emitido varias órdenes ejecutivas, es un tema que yo quiero atender de la comisión y me puse a la disposición de él para hablar de poder trabajar iniciativas en esa dirección. Tercero, el tema del COVID-19, obviamente le entregué una carta con algunas recomendaciones que yo le sugiero evalúe, obviamente basadas todas en lo que los expertos en salud pública han planteado públicamente. Y sí tuvimos una conversación sobre los nombramientos, en cuanto a en qué etapa está cada uno de los nombramientos y yo con mucho gusto hablé con él del tema. Así que hubo una conversación bastante variada. El Contralor, ¿cuándo lo van a atender? Tuve mi primera reunión con el nominado ayer, estuvo en mi oficina, ya tiene todos los documentos que necesitamos para comenzar su evaluación y la vista va a ser el próximo lunes. Lunes a las 9 de la mañana es la vista del nominado Contralor. Esa es otra cosa, o sea, si vamos a empezar otra vez a buscarle la vuelta, no estoy diciendo que usted está aquí porque usted es una persona responsable y yo lo distingo, pero aquí, y lo dicen aquí los compañeros foristas, vemos muchas excusas con relación a los nombramientos, siempre alguien es malo por algo. El Contralor tiene una carrera aprobada, el designado Contralor. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo, de la misma forma que te dije que creo que Seilhammer es una persona seria, yo conozco a Manuel Torres hace algún tiempo y me parece también que es una persona seria. Mi experiencia con él ha sido positiva en términos ¿verdad? De su accesibilidad. No ahora que es nominado, desde que lo conozco en el Senado, y me parece que tiene una gran estima en personas de distintos partidos allí, en la Cámara y en el Senado. Yo creo que aquí el planteamiento que me han traído a mí, el único que yo he escuchado hasta el momento, es sobre su preparación académica en términos de no ser un CPA. De no ser CPA. De no ser CPA. Y recordemos algo, Denise. En la política muchas veces, como decimos por ahí, sueltas un perrito y ese perrito después te muerde a ti. No olvidemos que hubo un nombramiento de la gobernadora Wanda Vázquez y el Senado de Tomás Rivera Chat se encargó de decirle a todo el país que no era posible porque no era CPA. Esa fue la bandera que usaron. Claro, desde mi punto de vista, la experiencia de Manuel Torres es distinta a la del nominado de Wanda Vázquez porque ha trabajado en el tema de auditorías como controlador electoral, etcétera. Pero no es una excusa que ha puesto esta Asamblea Legislativa, es el mismo estándar que utilizó el senador del PNP el cuatrienio pasado para no confirmar el nominado de Wanda Vázquez. Si al final del camino esa es una razón suficiente o no, eso va a ser parte de la evaluación. Yo no voy a adelantar ningún juicio sobre ese nombramiento porque a mí me corresponde ser el presidente de la comisión. Claro. Yo garantizo que él va a tener el proceso allí, el tiempo para que él pueda expresarse, que los compañeros van a tener el tiempo para poder preguntar todo lo que entiendan y al igual que cualquier otra entidad o persona interesada que quiera hacer llegar su ponencia, sus comentarios o incluso solicitar deponer, si tenemos también el espacio ¿verdad? Por el tiempo y la situación del COVID, pues también se va a dar la oportunidad. Es un nombramiento serio, ¿verdad? Bien importante. De 10 años también. Así es. Gracias, representante, por estar con nosotros aquí esta mañana. Un pensamiento final. Y es el siguiente, llevamos 4 meses de administración y yo sé que usted no es responsable de todo esto, pero llevamos 4 meses en lo que parece que lo único que ha ocurrido en Puerto Rico es COVID y nombramientos. Necesitamos que empiecen a moverse más rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay muchos temas en los que trabajar. O sea, tenemos un sistema de educación que no rinde lo que debería rendir en el siglo XXI. Tenemos tema ambiental en Puerto Rico que tenemos que atender con mucha celeridad. Hoy es el Día de la Tierra y Puerto Rico necesita trabajar medidas importantes para proteger el ambiente. Tenemos gran problema de violencia en las calles, violencia de género que hay que atender y muchos otros aspectos que desde mi punto de vista de la estructura gubernamental y la propia quiebra que estamos trabajando tenemos que adelantar lo antes posible para que el país pueda salir adelante. Así que muchas gracias, representante. Seguro, siempre a la orden. Estoy siempre aquí a la orden en el Igual acá. Gracias por haber estado disponible. Gracias a ti. Que tenga buen día. Igual. Amigos, fue el representante Jesús Manuel Ortiz, como les dije, esta es una de nuestras historias principales durante la mañana de hoy en noticel.com y es esa pugna que existe con relación a los nombramientos principalmente, esa lucha que tiene, ese dime y direte que tiene el gobernador
y la legislatura con relación a los nombramientos. Es una lucha de poder de quién tiene más mollero hoy, quién tiene más mollero mañana. Honestamente, y lo dicen ustedes en este foro en el que ustedes mismos son los que se están expresando, sienten que son 4 meses perdidos porque seguimos hablando de la misma cosa, seguimos hablando de la misma cosa, unas más importantes, unas menos importantes. Ahora, yo, como les prometí al inicio de este programa, ahora que aquí, en este momento, vamos a agregar a la conversación a el doctor José Verdecía, que es el presidente de los médicos pediatras del Este. ¿Por qué? Porque tenemos una situación terrible con relación a el COVID. Buenos días, doctor José Juan Verdecía. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por estar esta mañana conmigo y por este tiempo que me dedica, que sé que está bien ocupado. Lo llamé insistentemente porque realmente estamos bien preocupados con relación a la situación del COVID, pero particularmente en los casos pediátricos, doctor. Hay un alza importante en esos casos, incluyendo los hospitalizados, aunque hoy ese número bajó un poco. Bajó, eso es así. ¿Cuál es la situación en los casos pediátricos del COVID? Bueno, la relación de los casos pediátricos en Puerto Rico es bien interesante porque aunque son pocos, ¿verdad?, comparados con la población, ¿verdad?, son alarmantes porque nos estamos dando cuenta de que antes se decía de que los niños no se enfermaban, o si se enfermaban la gran mayoría iban a ser asintomáticos. Y a pesar de que son 38 aproximadamente los que tenemos hospitalizados, es un número que nosotros no quisiéramos tener. Nosotros queremos tener que no haya ninguno hospitalizado. De esos 38 ya tenemos 2 en intensivo ventilador, que tampoco es agradable. Que es de preocupación, ya que pues, están teniendo más hospitalizaciones, aunque disminuyó un poco. Eso es preocupante porque los pacientes pediátricos dependen de los adultos, así que si se están contagiando, es pues por culpa de nosotros los adultos que estamos contagiándolos a ellos. Una vez un niño se contagia con COVID a tan temprana edad, por ejemplo, estábamos hablando el otro día con Iris Cardona. Iris Cardona nos decía que había una bebita hospitalizada de 2 meses. ¿Cómo ese cuerpito maneja esa situación? Wow, es bien individual, ¿verdad? Depende del sistema inmunológico que se encuentre, que tenga el paciente. Estos pacientitos, acuérdate que mientras más pequeño el sistema inmunológico está bueno, pero no está completamente desarrollado, ¿verdad? Así que nosotros estamos poniendo, por eso se vacunan a los nenes, ¿verdad? Los 2, 4, 6, 12, 15, 18 meses y 4 años para protegerlos, ¿verdad?, de estas enfermedades. Así que, ¿cómo responde? Pues todo depende del sistema inmunológico que tenga y de cómo el bebo pueda tolerar este virus y los tratamientos que se den. Pero es bien variable. Yo no te puedo decir que va a ser que todos van a responder de la misma manera, porque nos hemos dado cuenta que no. Algunos responden tan sencillo como asintomáticos y son los que pueden regar a los demás. Y hay otros que pues se comportan un poco más agresivos y tenemos que tener que hospitalizarlos. Y hay otros que, como en el caso que tenemos pacientes hospitalizados. Pero es bien variable, bien variable. Doctor, el contagio en los niños, ¿a quién se le adjudica? ¿A qué área se le adjudica? ¿A la escuela? Es una pregunta bien interesante, porque cuando tú miras las estadísticas, ¿verdad? Los números 3 son centros comerciales y restaurantes, ¿verdad? Y los lugares de trabajo, pero un nene de 9 años no trabaja. Un nene de 9 años no va a un centro comercial si no va acompañado de un adulto, y no va a los restaurantes si no va acompañado de un adulto. Así que podemos decir que la gran mayoría de nuestros niños se están contagiando, pues, por los adultos que los contagiamos. ¿Por qué? Porque cuando miramos las estadísticas también nos damos cuenta que solamente el 2% actualmente es contagiado en cuidos, en escuelas y en universidades. Si comparamos eso con más de un 17% en los otros 3, pues tenemos que pensar que quien está contagiando a los niños, en este caso, ¿verdad?, somos nosotros los adultos. Somos nosotros los adultos que vamos a restaurantes, a centros comerciales, exacto, etcétera, etcétera, que nos aglomeramos. Sí, también es bien interesante
y puede ser parte del problema, ¿verdad? Porque lo he tenido en mi oficina. Es que nosotros tenemos que tener lo que yo llamo el código de honor. El código de honor significa que si tú sabes muy bien que tú estuviste expuesto a, o sospechas que pudiste estar expuesto a, porque te diste cuenta de que hay algo extraño, ¿verdad? Alguien no estaba con mascarilla o tú sin querer te quitaste la mascarilla por un tiempo indeterminado en tu trabajo, aunque estuvieras alejado de otro paciente o de otra persona, perdóname, y crees que puedes estar contagiado o te pudiste haber contagiado, ese código de honor debe de existir para que cuando tú llegues a tu casa, pues decir, párate, yo creo que yo cometí este pequeño error, yo debo entonces de estar protegiéndome dentro de mi casa porque ese es mi nube, ese es mi globo donde yo me encuentro, que se supone que sea ahí el caparazón protectivo como tal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos notando de que tú tienes pacientes que viven con papás que están separados o divorciados y tienen entonces una custodia. Esta semana estoy aquí y la otra semana estoy con mi papá. O la semana que viene estoy compartiendo con mi papá. ¿Y qué pasa? No, yo le digo a los pacientes, mira, tienes que decirle a los papás, porque tengo que hablar a los nenes porque los adultos no nos están haciendo caso, así que tenemos que decírselo a los nenes para que empiecen a hacer caso. Imagínate, tú hemos tenido Y regañar a los adultos, Muy diciéndole, bien. mira, si tú estás con alguien que no vive en tu casa, no vive en tu casa, aunque sea tu hermano, pero no vive en tu casa, aunque sea tu papá, pero no vive en tu casa, tienes que usar mascarilla. Porque ahí es donde puede estar el contagio. Porque no sabemos cómo están esos pacientes o esa otra familia, si están contagiados, si no están contagiados. He tenido ya situaciones que el papá se contagió y tuvo que llamar a la mamá, mira, estoy contagiado, necesito que le haga la prueba al nene porque el nene estuvo el fin de semana conmigo. O mi hijo está contagiado, tiene que hacerle la prueba a nuestro hijo, porque ese sería en otras palabras el hermanastro, porque pues está contagiado. Y entonces ahí te encuentras con el dilema, pero ¿qué sucedió? Pues un adolescente que estaba en el carro, pero estaba con su hermano, aunque de sangre de papá nada más, pues, pero no viven juntos, así que en el carro tienen que estar usando mascarilla. Pero claro, no, pero como es mi hermano, pues no uso mascarilla. Y ahí es otra manera de contagiar. Igual, los abuelos, si no viven en la casa, tienen que usar mascarilla con sus nietos. Los padrinos lo mismo, porque no viven con su casa. Así que esa burbuja que nosotros tenemos que tener de protección tiene que existir siempre y tenemos que estar conscientes de que de la única manera que nuestros hijos se están contagiando, porque no están en cuidado, no están en escuela, porque las clases son virtuales, es culpa de nosotros los adultos. Doctor, yo sé que esto quizás no le corresponde a usted. Usted hace las recomendaciones a los papás, a los niños. ¿Ha hecho recomendaciones al gobierno con relación a las medidas que debemos tomar? Bueno, nosotros como tal no hemos hecho una recomendación al gobierno directamente, pero sí estamos siempre en contacto con el colegio y todas las recomendaciones que el colegio médico da, que nosotros siempre las apoyamos, igual que las demás otras asociaciones, como la Asociación Médica Pediatras de la Región Oeste, como la Sociedad Pediátrica de Puerto Rico, como la Asociación Americana del Capítulo de Puerto Rico. No, todos damos recomendaciones, pero las llevamos a donde de ir, que será el colegio, y el colegio entonces esté el punto máximo, que sea en una medida más fuerte y más llevadera. Doctor, hay un punto que me ha traído otra gente recientemente y quisiera hablar esto con usted. Otro punto, el asunto de la salud mental en los niños, que lo quiero atender con usted, pero también quiero atender otro asunto que me preocupa, que es que con este asunto de las vacunas, de la vacunación, la información que tengo es que los centros de vacunación están dándole la mayor importancia al asunto del COVID y que no tanto a otras condiciones como la influenza, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Sí, es una realidad. Porque la vacuna del COVID les deja más chavito. Bueno, eso yo no te lo puedo decir.
Yo sé que esa consideración usted no me la puede validar. Pero no tengo ningún tipo de dato de información para decirte que eso está ocurriendo por eso, ¿verdad? Sí, es bien importante decir a los papás que desde los 6 meses es importante que los niños se vacunen contra influenza. Estamos viendo casos, aunque son bien pocos, de influenza con COVID. Estamos viendo casos de micoplasma con COVID. Y si nos damos cuenta, esas dos condiciones que estamos teniendo son respiratorias, por lo tanto, la mascarilla no la estamos usando, o lo estamos usando incorrectamente. Claro. Tenemos la mascarilla, no deberíamos de estar contagiándonos de influenza. Porque si no nos contagiamos de COVID, pues tampoco no deberíamos estar contagiando de influenza y de micoplasma. Así que la recomendación, como te mencioné ahorita, debemos de vacunarnos contra influenza. La influenza, aunque es estacional, en Puerto Rico es todo el año. Puerto Rico es todo el año, así que debemos de estar vacunándonos y asegurarnos de que ya tenemos esa inmunidad con nosotros para que si sucede algún tipo de catarro, si sucede de algún tipo de fiebre, de congestión, de malestar general, podemos decir, ok, no debería de ser influenza porque están vacunados, o si es influenza, los síntomas van a ser menos, no vamos a tener ningún tipo de riesgo. Pero sí, exhorto a todos los papás, ¿verdad?, de que debemos de vacunarnos contra todas las vacunas. De 0 a 9 años no hay vacuna para COVID y no habrá por un buen tiempo, porque lo próximo que viene es vacunas de 12 en adelante, así que como quiera, esos nenes tampoco van a tener la oportunidad de vacunarse contra COVID. Así que es bien importante protegernos contra influenza, que también es una alza en hospitalizaciones y puede llegar a ser mortal. Usted no es psicólogo ni psiquiatra, pero yo quisiera preguntarle con relación a la salud mental de nuestros niños. Yo estoy bien preocupada y le voy a decir por qué. Más allá del encierro, ayer yo tuve una conversación con mi hijo, que tiene 15 años, y me dijo, esta es la segunda vez que va a terminar el año escolar encerrado. Esta es la segunda vez. Y le voy a decir más. Cuando hubo la posibilidad de la educación presencial, me dijo que le daban nervios ir presencial. Wow. Está ya afectando a nuestros niños. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo igual que tú. Y tras que es salud mental, también es salud física, porque estamos viendo pacientes que esa salud mental le está causando obesidad, esa salud mental le está causando anorexia, esa salud mental le está causando ansiedad, esa salud mental le está causando depresión. Yo tengo pacientes con esas 4 condiciones que te acabo de mencionar. Y es bien difícil porque aunque nosotros somos pediatras, nos convertimos un poco en el psicólogo y amigo de la familia, ¿verdad? Porque estamos ahí desde que nacen hasta los 21 años y se quedan con nosotros, pero con algún otro pediatra tienen que estar. Así que estamos en esa situación. Es bien preocupante. Y más preocupante aún es que nosotros no tenemos psicólogos suficientes para poder tratar a esos pacientes. Se me hace difícil conseguir psicólogos en el área, a pesar de que tengo un listado, pero citas son lejos, 1, 2 son virtuales, que a veces la parte virtual es lo que el nene no quiere tener más, porque estoy cansado de estar encerrado en 4 paredes. Pero como le digo a los papás, es la burbuja. Tú puedes salir si tú haces una burbuja y proteges tu burbuja. Tuve que decirle a un papá, mira, olvídate de las clases, olvídate de las notas, lo importante es que la aprenda. Pues mira, tú tienes muchas maneras de aprender. No necesariamente tienes que estar en la escuela. El compartir es importante, sí. Y pues en estos momentos es bien difícil decirle que compartamos, pero si tú tienes un paciente que está teniendo una situación como esta de ansiedad, de depresión, la recomendación que yo daría sería buscar a los mejores amigos, a distanciamiento social. Después que tú tengas distanciamiento de 6 a 10 pies, con mascarilla, al aire libre, con tus medidas higiénicas de lavado de manos y usar la mascarilla correctamente, no hay ningún problema de que esos niños puedan compartir y puedan dialogar y puedan hablar sobre las clases. Lo que está sucediendo es que está unos padres que trabajan, bien difícil tú decir, por ejemplo, en el caso tuyo, que estás trabajando, decirle a tu hijo eso, entonces, ¿a qué hora lo vas a hacer? Cuando salgas del trabajo, 5 o 6 de la tarde, a 5 o 6 de la tarde, ir un lunes o un martes o un miércoles a trabajar,
a tener este tipo de situación de poder compartir área abierta, no hay alumbrado, es bien complicado, es más complicado de lo que uno se imagina. Así que pues tenemos que hacer una exhortación a todos los padres, a todos los adultos, no necesariamente sean padres, todos los adultos, que pongamos de nuestra parte porque todos, de una manera u otra, nos está afectando. Y de la única manera que podemos salir como pueblo, podamos trabajar esta situación y podamos echar hacia adelante. COVID vino para quedarse. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero si seguimos no siguiendo las reglas o no teniendo el distanciamiento, no teniendo la mascarilla correctamente, ni el lavado de manos, pues en vez de terminar en el 2021, terminaremos en el 2024. Hay una persona aquí que lo conoce en el foro, aparentemente la licenciada Anixa Pérez, que es farmacéutica, le manda saludos. Nos comenta que además de la situación del COVID, la próxima enfermedad prevalente en Puerto Rico va a ser la depresión, la salud mental. Sí. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que en el 1918 ocurrió una pandemia. Duró 2 años. 2 años. Nosotros empezamos en el 2020, porque es COVID-19, pero se empezó en marzo del 2020. Pues vamos por ahí. Si vamos por ese ritmo, serían 2 años. Así que estamos hablando de 2023, porque 2021, 22, estamos hablando del 2023. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos los recursos, pero si nosotros no tomamos las medidas correctas, entonces no vamos a salir hacia adelante. Y la vacunación es sumamente importante, tanto de influenza como la vacunación de COVID para todo el mundo, que está disponible para todo el mundo. Pero la responsabilidad mayor es de nosotros como pueblo, porque podemos tener las vacunas, pero las vacunas no nos cubren para todas las enfermedades del COVID. No sabemos si nos van a cubrir para todas las vertientes del COVID, todas las mutaciones que hay. No necesariamente porque yo tenga vacuna, como me dijo una vez un papá, yo puedo estar sin mascarilla. Pues no puedes estar sin mascarilla. Tienes que tener la mascarilla aunque estés con la vacuna. Porque la vacuna lo único que te está haciendo es ayudándote a protegerte de una enfermedad mala que te dé con menos síntomas. Pero no te garantiza que no te vaya a dar. Y no te garantiza menos que tú vayas a coger el virus y contagiar a otra persona. Doctor, ¿se enfrenta usted en ocasiones con muchos casos de padres que no quieren vacunar a sus hijos contra nada? Sí, tengo pues que decirles que necesito la affidavit, ¿verdad? Porque pues, motivos religiosos es una condición para no vacunarse. Y sí, lo que hago con ellos es hablar sobre el tema, explicarles y volver de nuevo a lo mismo, convertirnos un poco de psicólogo, ¿verdad? En este sentido, para explicarles todas las consecuencias que podemos tener y todos los riesgos que podemos tener si no nos vacunamos. Pero sí, tengo pacientes que los papás no quieren vacunarse, que ocurren. La gran mayoría luego, después de una larga explicación y de varias visitas, pues entonces están por vacunarse. Porque esto es orientación y suena quizás un poco molestoso, pero es volver a decir lo mismo y volver a decir lo mismo y volver a decir lo mismo, y como decimos en el campo, machaca con lo mismo, pero tenemos que seguir diciendo, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar distanciamiento social, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener nuestro globo de núcleo familiar, y núcleo familiar es los que viven en el hogar. No es mi hermano que vive en otro sitio, mi abuela que vive en otro sitio, es mi núcleo familiar que vive en mi casa. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Creo que ha sido muy, ¿verdad? De mucho valor sus comentarios. Gente, by the way, descubrí, buscando al doctor Verdecía, descubrí en una conversación anoche con él, que es mi vecino. El mundo es bien pequeño, vivimos en la misma urbanización, una calle antes, yo creo. Gracias porque ha dado una consulta aquí a tanta gente que me la factura después. Esto es completamente gratis, no hay ningún tipo de problema. Lo importante aquí es pueblo, ¿verdad? Y gente que nos escucha, por favor, esto no se ha acabado.
Y aunque suena difícil, aunque suena cansón, como decimos, ¿verdad? Debemos de estar usando la mascarilla, debemos de estar lavándonos las manos, debemos de tener el distanciamiento. Distanciamiento social no significa que tenemos que estar a 30 pies. Usemos las redes, si usamos las redes para un montón de cosas, usemos las redes para poder comunicar. Pero en situaciones de depresión y ansiedad, váyanse al área libre. Aún si van a ir a un restaurante, consideren restaurantes que tengan terrazas, que tengan el aire libre. Si están comiendo, pues de modo, yo no puedo comer con una mascarilla puesta, pero tan pronto yo termino de comer, póngase la mascarilla. Si va a seguir hablando porque está ahí un rato hablando con los que están comiendo con usted, póngase la mascarilla. Se está dando un refresco, está tomando agua, póngase la mascarilla, pero tan pronto termine de tomarse el agua o el refresco o la bebida que esté tomándose, póngase la mascarilla hasta tanto no se vuelva a tomar el otro sorbo de líquido, pero tiene que usar la mascarilla. Este es el problema. No estamos usando correctamente la mascarilla. La tenemos en la boca. Tenemos que taparnos la nariz. Así que, por favor, esto es de todos y nosotros somos el pueblo y tenemos que trabajar para que todos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo y nuestro total agradecimiento por su orientación. Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Amigos, fue el doctor Verdecía, pediatra. De verdad que hay mucha gente que me ha preguntado, niña, este push de la mañana como que va creciendo. Empezaste en 10 minutos y ya vas por 1 hora y pico. Hay que hacerlo. Estamos en una situación en que yo no me cansaré de llevarle a ustedes los recursos que sean necesarios para orientar. Miren lo que dijo el doctor. Estamos teniendo problemas con nuestros niños de ansiedad, de anorexia, de obesidad, de depresión. Honestamente, tenemos que ver estas señales y atenderlas. Si usted es papá, mire para allá, toda la gente que dice que el pediatra es espectacular y lo conocen, dan fe de su profesionalismo. Qué bueno que lo tuvimos hoy en el push de la mañana. Si usted es papá, esté alerta a las señales. O sea, cuando usted vea a su hijo, por más tranquilo que lo vea, pregunte, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Y a veces ni pregunte, sáquelo. Yo el mío lo saco de mi casa, me lo llevo. Le digo, no, vente, hoy te tienes que levantar de aquí y nos vamos. Y obviamente tomamos nuestras precauciones. No estamos en el mall, no estamos en una fiesta de 50 personas, pero sí hay que tener muchas precauciones con estos casos de nuestros niños. A mí me preocupa mucho eso. Así que busque ayuda. Yo sé, el otro día alguien se comunicó conmigo y me dijo, ay, Denise, pero si las citas con los psicólogos y los psiquiatras están para 2 y 3 meses, pues pídala y mientras tanto tome usted las medidas con relación a esa situación. Quiero traerles aquí, porque quiero que estén muy claros con respecto a un informe que sacó el Departamento de Salud. Ustedes saben que tenemos 74 municipios en alerta. Somos 78, por amor a Cristo. Está casi el 100% de la isla en esta situación. ¿Dónde son los lugares? Y eso lo van a encontrar en una historia que tenemos hoy en noticel.com. ¿Cuáles son los lugares donde más se están contagiando? Número 1, lugar de trabajo. Ese es el lugar número 1. Número 2, centros comerciales. Bastante más abajo, pero todavía hay. Número 3, restaurantes. Número 4, aeropuertos. Número 5, viaje doméstico. Número 6, congregación religiosa. Número 7, evento comunitario. Número 8, escuela o universidad. Número 9, gimnasio. Número 10, viaje internacional. Número 11, lugares de cuidado prolongado. Número 12, facilidad correccional. Número 13, crucero o viaje en barco. Eso ya serán otras cosas. 14, animal. 15, otra exposición, que by the way es bastante alta esa
alegada otra exposición, lo que pasa es que no está especificada. Y último, pues, obviamente, razones desconocidas. Amigos, esto yo creo que ha sido todo por hoy. Creo que hemos dedicado y yo soy feliz de poderles llevar a ustedes estas entrevistas. Me hace muy feliz porque a esta hora de la mañana, mira, ya hasta la luz me ha cambiado del tiempo que llevo aquí con ustedes. Pero a esta hora de la mañana es importante que usted mire, que usted tenga información fresca sobre esta situación del COVID. Amigos, yo quiero recordarles, y es una cosa muy importante para mí, recordarles que estamos, que Noticel se ha unido a la campaña con el Departamento de la Familia para prevenir el maltrato infantil. Prevenir el maltrato infantil, amigos, es responsabilidad de todos. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil, si tiene sospechas de que un nenito, que un menor está atravesando por este tipo de situación en medio de esta pandemia, que seguramente están encerrados en sus casas y sin muchas posibilidades de identificar esas señales, pero usted tiene una idea de que eso está pasando en algún lugar, repórtelo al 749-1333. 749-1333. Noticel está totalmente comprometido con llevar este mensaje de prevención contra el maltrato infantil. Le damos las gracias al Departamento de la Familia por habernos unido a esta campaña. 749-1333. Reporte esos casos. Recuerden que los niños están en sus hogares y ya, aunque las denuncias de maltrato infantil han aumentado considerablemente en comparación con el año pasado, que ya van por 900 adicionales, son 4,000 denuncias de maltrato infantil. Eso es mucho, sí, pero es menos que los que habían antes. ¿Qué significa eso? Esos niños quizás, como no están expuestos a la comunidad, como no están expuestos en la escuela, como no están expuestos a otras personas que están atentos a esas señales, quizás tienen menos posibilidades de que alguien identifique esas señales y los reporte como un posible caso de maltrato. Es responsabilidad de todos. Yo como mamá se los digo, es importante ver esas señales. 749-1333. 749-1333 para que reporte esos casos de maltrato infantil o sus sospechas de maltrato infantil. Recuerde que esto es un proceso que usted lleva a cabo anónimamente. Usted no tiene que decir quién es. Me están preguntando otra vez el número y aquí se lo voy a poner. 749-1333. Importantísimo. 749-1333. Gracias, amigos, por estar en sintonía de Noticel y de El Push de la Mañana. Gracias por su sintonía, por hacer de este espacio uno importante en sus mañanas. Para mí también lo es. Yo mañana a las 7 de la mañana, con el favor de Dios, los espero a las 7 de la mañana. Mire, cafecito en mano. Mañana voy a tener que, si el push sigue aumentando, voy a tener que seguir aumentando el tamaño de la taza. 749-1333 para reportar el maltrato a niños, a menores. Y mañana a las 7 de la mañana, con el favor de Dios, aquí, si Dios me da salud, estaré con ustedes como todas las mañanas a las 7 de la mañana. ¿Cómo me consiguen? Bueno, fácil. Me consiguen, miren, este es mi email, deperez@noticel.com. Ese es mi email para los que me están preguntando, y además en Facebook y en Twitter. deperez@noticel.com, y además en Facebook y en Twitter me consiguen por De Prensa PR, Prensa PR, en Facebook y en Twitter. Amigos, ahora sí, hasta mañana. Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Mire, saludable, lo quiero ver saludable. Quiero mañana decirles que ese número de COVID está por debajo. Y me voy ahora porque ya el del trimmer llegó, y así que vamos a tener aquí un revolú de programas y continuamos. Un abrazo, se les quiere mucho.